Tus servicios ya no son necesarios, anunció Laura, su voz resonando sobre la mesa de caoba en la sala de juntas de nuestra familia. Despeja tu oficina para mañana. Observé los rostros a mi alrededor, miembros del consejo con las cejas arqueadas, ejecutivos removiéndose incómodos en sus sillas de cuero y mi hermana con esa sonrisa de autosatisfacción que conocía demasiado bien. Había esperado años este momento. ¿Eso es todo?, pregunté, mi voz firme a pesar de la ira que burbujeaba por dentro. Sí, Verónica. Eso será todo, replicó Laura, dirigiendo ya su atención al siguiente punto del orden del día. Recogí mi bloc de notas y mi bolígrafo, asentí educadamente a los miembros del consejo y salí con la dignidad intacta. La pesada puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que desmentía la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Me habían despedido de nuestro negocio familiar, Cabrera y Torres Soluciones, una empresa que había ayudado a crecer desde un modesto proveedor de logística regional hasta convertirse en una potencia nacional. Mi nombre es Verónica Cabrera, tengo 43 años y, hasta hace 10 minutos, era la vicepresidenta ejecutiva de operaciones de la empresa que fundó mi abuelo. Durante más de una década, yo había sido la que conseguía los contratos, creaba las relaciones con los clientes y estructuraba los acuerdos que representaban la mayor parte de nuestros ingresos. Mientras Laura se centraba en la imagen corporativa y en jugar a la política con los miembros del consejo, yo había sido el motor que impulsaba nuestro crecimiento en Sevilla, Andalucía. Caminé hacia mi oficina, un despacho en la esquina que me había ganado con años de dedicación. Mi asistente, Natalia, levantó la vista, con una expresión de preocupación inmediata al ver mi rostro. Vero, ¿qué ha pasado ahí dentro? Cerré la puerta detrás de mí antes de responder. Laura me ha despedido. Con efecto inmediato. Tengo que desalojar la oficina mañana. La boca de Natalia se abrió de par en par. No puede hacer eso. Sin ti, este lugar se. Sí que puede. Y lo ha hecho. Me dejé caer en mi silla, permitiéndome solo un momento de conmoción antes de que los engranajes de mi mente comenzaran a girar. Papá la nombró directora ejecutiva y el consejo lo aprobó. Ahora es su función. ¿Pero por qué? Has traído a más del 70% de nuestros principales clientes. Sonreí débilmente. Y es precisamente por eso. La he eclipsado durante años y no podía soportarlo. Pero a medida que la conmoción inicial se desvanecía, una curiosa calma se apoderó de mí. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un portafolio de cuero que había guardado exactamente para este escenario. Dentro había documentos que había preparado meticulosamente durante los últimos 5 años, contratos, acuerdos y papeleo legal. Natalia, dije, con la voz más firme ahora. ¿Recuerdas esa reestructuración que implementé hace 5 años, aquella en la que creé el grupo estratégico VC? Sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Tu consultora SL, la que técnicamente posee todos los contratos de los clientes. Asentí, permitiéndome la primera sonrisa genuina desde que entré en esa reunión del consejo. Creo que es hora de recordarle a mi hermana exactamente quién trae el negocio por aquí. Había visto venir esto desde hacía años. Nuestro padre, Jaime Cabrera, siempre había favorecido a Laura a pesar de su mediocre perspicacia para los negocios. Tenía la apariencia adecuada, los contactos adecuados y, lo más importante, nunca desafiaba su autoridad. Yo, en cambio, tenía ideas. Demasiadas ideas para una hija en un negocio familiar tradicional. Estás agitando las aguas, Vero, decía papá cada vez que proponía una nueva dirección o una mejora de la eficiencia. Atengámonos a lo que funciona. Lo que funcionaba, aparentemente, era dejar que Laura se llevara el mérito de mis innovaciones. Mientras yo construía relaciones con empresas de transporte, almacenes y clientes corporativos por todo el sur de España, Laura era la cara visible en los eventos del sector. Mientras yo negociaba términos que aumentaban nuestros márgenes de beneficio en 2 dígitos anualmente, Laura hacía presentaciones al consejo utilizando mis cifras. Nuestras diferencias iban más allá de los negocios. De pequeñas, Laura era la reina de la belleza, la más popular del instituto, presidenta de la hermandad, todo encanto y gracia social. Yo era la pragmática, más interesada en los problemas de logística que en la política de los clubes de campo. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, preguntaba mamá, sin malicia. Ella hace contactos tan fácilmente.
Lo que nunca entendieron fue que yo también hacía contactos, solo que diferentes. En lugar de cócteles, construía relaciones en salas de conferencias. En lugar de escalar socialmente, me centraba en crear valor. Y con el tiempo, los clientes llegaron a confiar en mí, no en la marca de la empresa ni en las pulidas presentaciones de Laura. Hace 5 años, cuando comenzaron los rumores sobre la planificación de la sucesión, hice mi jugada. Con la ayuda de mi abogada, creé el Grupo Estratégico VC, SL, una empresa de consultoría con un solo cliente, Cabrera y Torres. Sobre el papel, parecía una medida de eficiencia fiscal. En realidad, era mi póliza de seguro. Esta estructura nos da flexibilidad, le expliqué a papá cuando lo propuse. Me permite negociar directamente con los clientes sin toda la burocracia corporativa. Lo aprobó sin entender sus implicaciones. ¿Por qué iba a cuestionar algo que mejoraba nuestro balance final? Para él, era solo otro de mis pequeños arreglos eficientes, no la base de mi independencia. Con el tiempo, migré todas las relaciones con los principales clientes a mi SL. La documentación estaba allí para que cualquiera la viera si se molestaba en mirar. Pero Laura estaba demasiado ocupada planeando la renovación de su oficina de directora ejecutiva como para darse cuenta de que los contratos indicaban al Grupo Estratégico VC como el proveedor de servicios principal, con Cabrera y Torres simplemente como el socio de ejecución. El anuncio de la jubilación de papá el mes pasado lo había acelerado todo. Se desveló el plan de sucesión. Laura se convertiría en directora ejecutiva y yo permanecería en mi puesto operativo, esencialmente haciendo el trabajo mientras ella ostentaba el título. O eso pensaban ellos. La mañana después de mi despido, llegué temprano para empaquetar mis cosas. El edificio estaba en silencio, la mayoría de los empleados no llegarían hasta dentro de 1 hora. Había elegido esa hora deliberadamente. No necesitaba público. Mientras guardaba fotos familiares y premios en cajas, mi teléfono vibró. Era Beatriz Vinte de Distribuciones Horizonte, nuestro mayor cliente. Verónica, ¿qué está pasando? Acabo de recibir un correo extraño de tu hermana diciendo que ella es mi nuevo punto de contacto. Sonreí para mis adentros. Buenos días, Beatriz. Sí, ha habido algunos cambios. Laura es la nueva directora ejecutiva, pero nuestro acuerdo es contigo, dijo Beatriz, con evidente confusión en su voz. El contrato es con el Grupo Estratégico VC. ¿Ella entiende eso? No creo que haya revisado los contratos todavía, respondí, manteniendo un tono neutral. ¿Te gustaría que le aclarara las cosas? Por favor. Firmamos contigo, no con Cabrera y Torres. Tu experiencia es por lo que estamos pagando. Después de colgar, seguí empaquetando, ahora con el corazón más ligero. Para cuando terminé, habían llegado llamadas similares de otros 3 clientes importantes. Ninguno de ellos tenía la intención de trabajar con Laura. A las 8:30 de la mañana, justo cuando la oficina comenzaba a llenarse de empleados, mi teléfono se iluminó con el nombre de Laura. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, Laura. ¿Dónde están los archivos de los clientes? Su voz era tensa, de pánico controlado. ¿Y por qué Beatriz Vinte dice que ya no trabajará con nosotros? Los archivos de los clientes están exactamente donde siempre han estado, respondí con calma, en la unidad compartida, organizados por cuenta. En cuanto a Beatriz, está ejerciendo sus derechos contractuales. ¿De qué estás hablando? ¿Qué derechos contractuales? Podía imaginármela perfectamente, de pie en su nueva oficina de directora ejecutiva, probablemente vistiendo uno de sus impecables trajes de chaqueta, con el rostro sonrojado por la frustración. Revisa los encabezados de los contratos, Laura. Todas nuestras cuentas principales están contratadas a través del Grupo Estratégico VC, mi empresa de consultoría. Cabrera y Torres es solo el socio de ejecución. Los clientes eligieron trabajar conmigo, no con la marca familiar. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Luego, no puedes hacer esto. No pude evitar la risa que se me escapó. Ya lo hice. Hace 5 años, de hecho, con la aprobación de papá y la firma del consejo en cada documento. Esto es sabotaje, su voz subió una octava. No, Laura. Estos son negocios. Querías ser la directora ejecutiva. Felicidades. Pero las relaciones,
la confianza, los contratos que realmente generan ingresos. Esos son míos. Para cuando colgué, Natalia había aparecido en mi puerta con una caja de cartón con sus propias pertenencias. He dimitido esta mañana, anunció con una sonrisa. Le dije a Recursos Humanos que me uniré al grupo estratégico VC con efecto inmediato. La comprensión me golpeó de lleno. Esto no era solo una dulce venganza contra Laura. Era mi oportunidad de construir algo verdaderamente mío. Cogí mi caja y eché un último vistazo a la oficina donde había pasado los últimos 15 años. Vamos, dije. Tenemos una empresa que construir. Pasé el resto del día en la oficina de mi casa haciendo llamadas a todos los clientes importantes. Al anochecer, había confirmado lo que ya sospechaba, las 14 de nuestras cuentas de primer nivel me seguirían. Juntas, representaban más del 80% de los ingresos anuales de Cabrera y Torres. ¿Y qué hay de la ejecución?, preguntó Tomás Gracián, de cadena de suministro Siempre Verde. Tienes las relaciones, Vero, pero ¿puedes manejar el trabajo logístico real? Era una pregunta justa. Hasta ayer, había tenido la infraestructura de Cabrera y Torres a mi disposición, su red de almacenes, sus socios de transporte, sus sistemas de software. He estado anticipando esta transición durante algún tiempo, le aseguré. Ya he asegurado alianzas con 3 centros de distribución regionales. Tus operaciones no se verán afectadas. Lo que no le dije fue que esas alianzas se habían cerrado esa misma tarde en un torbellino de llamadas telefónicas y acuerdos temporales firmados apresuradamente. Estaba construyendo el avión en pleno vuelo. A las 9, la mesa de mi comedor estaba cubierta de blocs de notas, mi portátil y una caja de pizza vacía. Tenía los clientes, tenía a Natalia y tenía un marco para las operaciones. Lo que no tenía era un equipo. Como si leyera mi mente, mi teléfono vibró con un mensaje de Jordán Elías, nuestro antiguo gerente de operaciones. Me he enterado de lo que ha pasado. Laura está como loca. La mitad del equipo de operaciones está listo para irse. ¿Contratas? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Este de Laura. Reunión de emergencia del consejo mañana a las 8 de la mañana. Se requiere tu presencia. Me reí a carcajadas. ¿Requerida? Me había despedido hacía solo unas horas. Ahora, de repente, era indispensable. Le respondí a Jordán. Envíame nombres. Todos los que estén interesados. Paquetes competitivos para todos. A Laura, simplemente respondí, haré que mi abogada asista. Mi teléfono sonó de inmediato. Lo dejé pasar al buzón de voz. Cuando volvió a sonar, finalmente contesté. Esto no es una petición, Verónica, espetó Laura. El consejo quiere entender qué está pasando con nuestra base de clientes. Les debes una explicación. No le debo nada a nadie, repliqué con calma. Tú me despediste. Recuerda, tus servicios ya no son necesarios. Esas fueron tus palabras exactas. Eso fue antes de que entendiera la situación de los contratos. Los contratos que llevan en vigor 5 años. Los que fueron aprobados por papá y el consejo. Esos contratos. Engañaste deliberadamente a todo el mundo. Respiré hondo, conteniendo mi ira. No, Laura. Creé una estructura empresarial que protegía tanto a la empresa como a los clientes. No es culpa mía que nunca te molestaras en entender cómo funciona realmente nuestro negocio. Eso es cosa tuya. Papá nunca te perdonará por esto. Fue un golpe bajo, pero esperado. Nuestro padre siempre había sido su as en la manga. Quizás. Pero a diferencia de ti, he aprendido a vivir sin su aprobación. Buena suerte con tu reunión de mañana. Después de colgar, me senté en silencio durante unos minutos, dejando que el peso del día se asentara sobre mí. ¿Había pasado 15 años preparándome para este momento? No conscientemente, pero en algún nivel siempre supe que Laura finalmente me echaría. Mi SL no había sido creada como un arma. Era un escudo, una forma de proteger el valor que había construido de la política familiar. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de nuestro padre. Tenemos que hablar. Dejé el teléfono a un lado sin responder.
Lo que sea que tuviera que decir podía esperar hasta mañana. Esa noche, necesitaba concentrarme en construir una empresa desde cero con clientes que ya esperaban servicio. La ironía no se me escapaba. Al intentar marginarme, Laura me había dado inadvertidamente el empujón que necesitaba para liberarme. Durante años, había estado invirtiendo mis talentos en una empresa que nunca sería verdaderamente mía. Ahora, tenía la oportunidad de construir algo que sí lo era. Abrí mi portátil y escribí la primera línea de un nuevo plan de negocios, Grupo Estratégico VC, Soluciones Logísticas Integrales. Sonaba bien. La mañana siguiente trajo un torbellino de acontecimientos. A las 7 de la mañana, Jordán me había enviado una lista de 8 empleados listos para unirse a mí de inmediato. A las 7:30, mi abogada, Gracia Lorenzo, se dirigía a la reunión del Consejo de Cabrera y Torres para representar mis intereses. Y a las 8 de la mañana, estaba sentada en un espacio de oficina temporal que había logrado conseguir durante la noche, llevando a cabo mi primera reunión de personal como la directora ejecutiva oficial del Grupo Estratégico VC. La situación es única, expliqué al pequeño equipo reunido alrededor de una mesa de conferencias. Tenemos los clientes y la experiencia, pero estamos construyendo nuestra infraestructura sobre la marcha. No será fácil, pero tenemos algo que Cabrera y Torres ya no tiene, las relaciones que importan. Natalia y Jordán asintieron con confianza. Los otros, en su mayoría analistas y gestores de cuentas que habían seguido a Jordán, parecían nerviosos pero decididos. ¿Qué pasa con los contratos de los almacenes?, preguntó Miguel Pérez, uno de nuestros especialistas en logística. Cabrera y Torres tiene exclusividad con la mayoría de las instalaciones de la región. Así es, reconocí, y es por eso que no vamos a luchar en ese frente. He asegurado alianzas con instalaciones en Huelva y Córdoba. Operaremos a través de ellas hasta que podamos establecer nuestra propia presencia local. La reunión fue interrumpida por una llamada de Gracia. La puse en altavoz. La reunión del consejo acaba de terminar, informó. Fue tensa. Cuéntame, dije, haciendo un gesto para que el equipo se quedara. Laura intentó argumentar que la estructura de tu SL era un incumplimiento del deber fiduciario. Quería que el consejo emprendiera acciones legales. Mi estómago se encogió a pesar de mi confianza en nuestra posición legal. Y el consejo la desautorizó por completo. Aparentemente, 2 de los miembros habían leído los contratos cuando se firmaron y entendieron exactamente lo que estaban aprobando. Le recordaron que la estructura había arrojado resultados excepcionales durante 5 años. Un alivio me invadió. Entonces, no hay demanda. No hay demanda. Pero la autorizaron a hacerte una contraoferta. Quieren contratar al Grupo Estratégico VC como un contratista formal y permanente con un compromiso de 5 años. Básicamente, te ofrecen legitimar el mismo acuerdo que ya tenías, pero con mejores condiciones. No sabía si reír o gritar. Me despiden y luego ofrecen contratar a mi empresa. Esencialmente, sí. La oferta es bastante buena, en realidad. 7 cifras anuales, mínimos garantizados, bonificaciones por rendimiento. Están desesperados, Vero. Claro que lo están. Acaban de perder el 80% de su flujo de ingresos de la noche a la mañana. Miré a mi nuevo equipo, todos observando atentamente. Diles que revisaré su propuesta, pero que mientras tanto seguiremos adelante con las relaciones directas con los clientes. Después de terminar la llamada, me volví hacia el equipo. Parece que tenemos opciones. ¿Lo estás considerando?, preguntó Jordán, con expresión preocupada. ¿Volver a ellos como contratista? Entendí su preocupación. Acababa de dejar su trabajo para unirse a mí. Todos lo habían hecho. No estoy considerando nada que no os incluya a todos vosotros, les aseguré. Pero tener a Cabrera y Torres como cliente en lugar de como empleador podría ser ventajoso mientras construimos nuestras propias operaciones. La puerta de la oficina temporal se abrió y un mensajero entregó un sobre grueso. Dentro estaba la oferta formal del consejo junto con una nota escrita a mano de mi padre. Nos has superado a todos. Debería haberte nombrado directora ejecutiva hace años. Miré la nota, con un torbellino de emociones. Después de décadas de ser ignorada, mi padre finalmente había reconocido mi valía, pero solo después de que demostrara mi poder para destruir la empresa que él había construido.
El zumbido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Laura. Esto no ha terminado. Por supuesto que no. Laura nunca había sido de las que aceptan la derrota con elegancia. Pero por primera vez en nuestra larga y complicada relación, no me preocupaban sus amenazas. Tenía los clientes. Tenía un equipo en crecimiento y, lo más importante, tenía la sartén por el mango. Las semanas siguientes establecieron una nueva y agotadora realidad. Construir una empresa desde cero mientras se atendía a los clientes existentes resultó ser aún más desafiante de lo que había previsto. Trabajábamos jornadas de 14 horas, convirtiendo nuestra oficina temporal en un centro de mando de caos organizado. Cada mañana comenzaba con una reunión de todo el equipo para abordar los problemas más urgentes del día. Cada noche terminaba con una revisión de lo que habíamos logrado y lo que aún necesitaba atención. El ritmo era insostenible pero necesario para sobrevivir. 3 semanas después, finalmente tuve tiempo para responder adecuadamente a la oferta del consejo. Invité a Gracia a revisar mi contrapropuesta antes de enviarla. Esto es agresivo, señaló, leyendo los términos. Estás pidiendo el doble de su oferta más una participación en Cabrera y Torres. Un 5%, aclaré. Suficiente para tener voz, no suficiente para generar resentimiento. Gracia se reclinó en su silla. Vero, ¿puedo ser sincera? Esto parece personal. Por supuesto que es personal. Son familia. No me refiero a eso. Parece que estás tratando de demostrar algo en lugar de tomar la mejor decisión de negocios. Su observación me dolió porque contenía algo de verdad. ¿Estaba presionando demasiado para dejar clara mi postura? La oferta inicial del consejo había sido generosa. Doblarla podría ser innecesariamente antagónico. Tienes razón, admití. Revísala a un aumento del 20% sobre su oferta, manteniendo intacta la solicitud de participación. Es un valor justo por lo que aportamos. Gracia asintió con aprobación. Mucho mejor. Ahora, ¿qué hay de tu hermana? Ha estado notablemente callada desde ese mensaje de texto. Me había estado preguntando lo mismo. El silencio de Laura era inusual y preocupante. Tengo una reunión con ella mañana, admití. Solo las dos, fuera de la empresa. Ella lo solicitó. ¿Quieres que esté allí? Negé con la cabeza. Algunas conversaciones deben ocurrir sin abogados. Al día siguiente, me reuní con Laura en una pequeña cafetería equidistante de nuestras dos oficinas. Ya estaba sentada cuando llegué, con una expresión ilegible. Pareces cansada, dijo mientras me sentaba. Construir una empresa es agotador, respondí. Lo sabrías si alguna vez lo hubieras hecho. Fue un golpe bajo, pero semanas de estrés habían agotado mi diplomacia. Laura no mordió el anzuelo. He estado pensando, dijo, removiendo su café. Sobre por qué creaste esa estructura de SL en primer lugar. Ilumíname. Nunca confiaste en nosotros. Ni en mí, ni en papá, ni en el consejo. Siempre necesitaste tu propia red de seguridad. Consideré sus palabras. La confianza hay que ganársela, Laura. Papá pasó años ignorando mis contribuciones mientras ensalzaba las tuyas. Tú pasaste años llevándote el mérito de mi trabajo. ¿En qué se suponía que debía confiar exactamente? Somos familia, dijo, como si eso lo explicara todo. Los negocios familiares fracasan precisamente porque la gente confunde la lealtad familiar con el sentido de los negocios, respondí. Papá te nombró directora ejecutiva porque eres su hija, no porque fueras la mejor persona para el puesto. ¿Y tú creaste una empresa secreta para robar a nuestros clientes porque eres qué? ¿Una genio de los negocios incomprendida? Creé una estructura que protegía el valor que yo construí. Un valor del que tú y papá estuvisteis felices de beneficiaros hasta que decidisteis que yo era prescindible. La fachada de Laura finalmente se resquebrajó. ¿Quieres saber por qué papá me nombró directora ejecutiva a mí en lugar de a ti? Porque eres despiadada, Vero. Esta jugada con los contratos lo demuestra. Quemarías toda la empresa para demostrar que tienes razón. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿Así es como me veían? Como alguien dispuesta a destruir nuestro legado familiar por despecho.
Yo no quemé nada, dije en voz baja. Tú encendiste la cerilla cuando me despediste. Yo solo me estoy asegurando de no consumirme en las llamas. Nos miramos fijamente a través de la mesa. Décadas de competencia fraternal destiladas en este momento de honestidad brutal. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó finalmente Laura. Esa era la pregunta del millón. 3 meses después de que Laura me despidiera, me encontraba en el vestíbulo de Defensa Covenir, nuestro cliente más nuevo y más grande. Su contrato impulsaría los ingresos anuales del grupo estratégico VC por encima de los 40 millones de euros, casi el doble de lo que mi equipo había gestionado en Cabrera y Torres. Has construido una operación impresionante en tan poco tiempo, comentó Eduardo Ibáñez, director de adquisiciones de Covenir, mientras me guiaba por sus instalaciones. Tuvimos un punto de partida único, expliqué. Un equipo establecido, experiencia probada, solo que bajo una nueva bandera. Y sin el drama familiar, he oído. Me lanzó una mirada cómplice. La comunidad empresarial de Sevilla no es tan grande, Verónica. Las noticias vuelan. Mantuve una sonrisa profesional. Toda empresa tiene su historia de evolución. Ciertamente. Bueno, estamos emocionados de trabajar contigo directamente. Tu reputación de gestión práctica es exactamente lo que necesitamos para la reestructuración de nuestra cadena de suministro. Más tarde esa tarde, regresé a nuestras nuevas oficinas permanentes, un espacio de almacén renovado con paredes de ladrillo visto, estaciones de trabajo abiertas y salas de reuniones privadas con los nombres de nuestros primeros clientes. En solo 3 meses, habíamos pasado de 8 empleados a 23. Jordán me recibió en la puerta con una emoción apenas contenida. El Consejo de Cabrera y Torres ha aceptado nuestra contrapropuesta. Somos oficialmente su socio logístico principal durante los próximos 3 años. Sentí una compleja ola de emociones, satisfacción, reivindicación y un toque de melancolía. ¿Ya lo han anunciado internamente? Programado para mañana por la mañana. Laura tendrá que explicar a toda la empresa que ahora están subcontratando su función comercial principal a la firma de su hermana. No debe haber sido un trago fácil para ella. Jordán sonrió. Por lo que he oído, luchó hasta el final. El consejo finalmente le dio un ultimátum, aceptar la asociación o dimitir. Suspiré. No me perdonará por esto. ¿Nunca? ¿Te importa? Era una pregunta justa. La relación entre Laura y yo se había roto mucho antes de este conflicto empresarial. Aún así, había una finalidad en este acuerdo que se sentía más pesada que una simple competencia de negocios. Me importa, admití, pero no lo suficiente como para sacrificar lo que estamos construyendo aquí. El anuncio formal de nuestra asociación con Cabrera y Torres desencadenó una nueva fase de crecimiento para el grupo estratégico VC. Con nuestro antiguo empleador ahora efectivamente como nuestro cliente más grande, teníamos la estabilidad para buscar una expansión agresiva. 6 meses después de que Laura me despidiera, me encontré preparándome para una reunión que nunca esperé tener. Mi padre había solicitado un almuerzo, solo nosotros dos, en su asador favorito. Ya estaba sentado cuando llegué, con un aspecto más viejo de lo que recordaba. El estrés del casi colapso de la empresa le había pasado factura visiblemente. «Te ves bien, Vero», dijo mientras me sentaba. «El éxito te sienta bien». «Gracias», respondí, sin saber hacia dónde se dirigía esta conversación. «Te debo una disculpa», continuó, sorprendiéndome. «Varias, en realidad». Esperé, dándole espacio para explicarse. «Debería haber reconocido tu talento hace años. Debería haberte nombrado directora ejecutiva cuando me retiré». Sacudió la cabeza. Estaba cegado por el pensamiento tradicional. El hijo mayor hereda la corona sin importar su capacidad. Laura tenía sus puntos fuertes, ofrecí, sintiendo un inesperado impulso de defender a mi hermana. Los tenía, pero no eran los adecuados para dirigir la empresa. Me miró directamente. Nos superaste a todos, Vero. Creaste tu propia red de seguridad justo debajo de nuestras narices. No estoy seguro de si estar enfadado o impresionado. Ambas cosas serían apropiadas, dije con una pequeña sonrisa. El Consejo está considerando una reestructuración, dijo después de una pausa. Quieren traerte de vuelta.
No solo a tu empresa como contratista, sino a ti personalmente como directora ejecutiva. Casi me ahogo con el agua. ¿Y Laura? Pasaría a ser directora de marketing, su fortaleza natural. Nunca aceptaría eso. Ya lo ha hecho, respondió. Condicionalmente. ¿Qué condición? Que vosotras dos encontréis una manera de reparar vuestra relación. Por eso estoy aquí, Vero. No solo como tu padre, sino como el fundador de la empresa. Os necesitamos a las dos trabajando juntas en lugar de una contra la otra. Me recosté, procesando este inesperado giro de los acontecimientos. No sé si eso es posible. Quizás no. Pero no vale la pena intentarlo. No estaba segura. El abismo entre Laura y yo se había vuelto tan grande que no podía imaginar cómo cerrarlo ahora. Al salir de nuestra nueva sede en una fresca tarde de otoño, 6 meses después de lanzar mi propia empresa, no pude evitar sonreír al ver el letrero iluminado sobre nuestra puerta. El viaje desde ser despedida hasta construir un negocio próspero había sido desafiante pero inmensamente satisfactorio. Con 35 empleados, contratos multimillonarios e incluso Cabrera y Torres como nuestro cliente, había transformado la traición en un éxito espectacular. Mirando hacia el futuro, sabía que tenía muchos más capítulos que escribir en mi historia empresarial. Pero el más dulce siempre sería como el intento de mi hermana de apartarme me había dado inadvertidamente el imperio que realmente merecía.